Tenemos la suerte de poder contar aquí con un oftalmólogo del Instituto Oftalmológico Fernández Vega, universitario, Fernández Vega de Asturias, doctor Manuel Riaño Granero. Buenas tardes, bienvenido, Manuel. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar, y ya lo hemos hablado aquí varias veces, pero es una enfermedad que, no sé si llamarlo enfermedad, o consecuencia de una enfermedad, eso nos lo vas a decir tú ahora mismo, que preocupa a mucha gente, y queremos repetir ese tema hoy aquí, el glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? Bueno, el glaucoma es una neuropatía óptica del nervio óptico que es crónica y progresiva. Y lo que ocurre son unos cambios morfológicos en la cabeza del nervio óptico, que es lo que podemos ver a través del fondo de ojo, y en las fibras del nervio óptico, que son consecuencia de la muerte de las células ganglionares, es decir, de las células de la capa más externa de la retina. Eso que provoca a medio o largo plazo son alteraciones en el campo visual, que es otro de los mecanismos que tenemos para poder diagnosticar la enfermedad. Es decir, una subida a rasgos generales, el glaucoma crónico simple, que es un poco el más frecuente, es una subida de tensión ocular que produce una atrofia del nervio óptico. Esa es la etiología, es la causa que provoca. La causa más frecuente y más importante, pero hay otras causas, pero bueno, la más frecuente y la más importante es la hipertensión ocular. Síntomas, acabas de hablar de unos cuantos síntomas. Acabas de hablar de, a la larga, hay una, bueno, la llaman la ceguera silenciosa. ¿No? Exactamente. Habla mucho de ello, pero ¿cuáles son síntomas que se pueden producir? No da ningún síntoma. Lo que, como hemos comentado, son los signos que podemos ver. Los síntomas, como es una subida de tensión ocular lenta y progresiva, va atrofiando el nervio y las personas no se van dando cuenta porque, como vemos en la pantalla, se va reduciendo el campo visual, pero es tan lento a lo largo de los años que hasta que no llega una atrofia muy importante y una alteración del campo visual muy importante, la persona no se da cuenta si no se ha mirado de forma periódica la tensión ocular. Por eso es una ceguera lenta. Todos los años soléis hacer delante del Teatro Campo Moro de Oviedo, el Día Internacional del Glaucoma, algunas campañas para medir la tensión ocular, intraocular. ¿Ese es el único método de diagnóstico? Es decir, lo prioritario es tomar la tensión ocular. A partir de los 40, 45, 50 años, pero 40 años para poner una fecha, hay que tomar la tensión ocular. Y cuando hay un signo de sospecha que la tensión ocular está alta o está en los límites altos, entonces ya hay que hacer una revisión más completa. Con una visión completa, tomar la agudeza visual, tomar la tensión ocular, si hay sospechas hacer un campo visual, que es una prueba funcional, y luego también ahora existen las pruebas estructurales, como es la tomografía del nervio óptico, la tomografía de coherencia óptica, que nos dice el volumen de las capas de las fibras nerviosas del nervio óptico. Entonces, incluso ahora ya se está hablando, y ya está demostrado, que a veces el diagnóstico es anterior, o sea, el primer diagnóstico se puede realizar por los métodos estructurales más que por los métodos funcionales. Pero bueno, todavía es un poco, está ahí justo. ¿Y puede haber antecedentes familiares? Es decir, si una persona tiene sus parientes más cercanos con problemas de hipertensión ocular, ¿puede tener más cartas para padecer esa alteración? Por supuesto, es decir, hay un componente importante de genético, en la herencia. Y más algún tipo de glaucoma crónico simple, que es el glaucoma pseudoesfoliativo, que es muy frecuente en el norte de España, porque bueno, pues teóricamente la endogamia, ya no es así, pero bueno, es muy frecuente en todo el norte de la península ibérica, en algunos pueblos de las Islas Canarias también es muy frecuente, y entonces ahí por supuesto es mucho más frecuente el componente genético que en otras. Pero si una persona tiene antecedentes familiares de glaucoma, está claro que a partir de los 40 años como mínimo debe hacer un control periódico de la tensión ocular y un control oftalmológico. Sí, es una cosa que no es muy frecuente, el hecho de que la gente se controle tanto los ojos, a no ser que tenga problemas iniciales, la gente piensa que los ojos están para siempre y que los tenemos tan bien como el primer día, pero realmente el hacer revisiones periódicas es importante también en el mundo de la oftalmología. Es fundamental porque este tipo de enfermedad, por ejemplo, pues si no se diagnostica de forma precoz, la hipertensión ocular no va a dar lugar a un glaucoma. Y el glaucoma hemos dicho que es una enfermedad degenerativa, crónica e irreversible. Entonces hay que intentar diagnosticarlo lo antes posible esa hipertensión ocular para poner tratamiento y evitar que llegue la aparición de un glaucoma. O sea que la prevención realmente es el diagnóstico precoz. Es el diagnóstico precoz, es fundamental. Esta enfermedad es fundamental. Bueno, pongamos que una persona se mide la tensión intraocular y tiene esa hipertensión. Habrá que aplicar un tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos que generalmente aplicáis? El tratamiento más importante, más frecuente es el tratamiento médico, son gotas. Hay 4 tipos fundamentales de mecanismos de acción, de medicamentos con mecanismos de acción. Los hay en colirios solos, en combinaciones fijas
Entonces jugamos con ese tipo de tratamientos. Hay que ver también la potencia del medicamento, la tolerabilidad del medicamento, los efectos secundarios del medicamento y la posología. Porque claro, no es lo mismo tener que poner una gota 3 veces al día toda la vida que poder ponerla una vez al día nada más. Entonces el cumplimiento va a ser mayor. Que se tolere bien, porque si pica los ojos el paciente va a rechazar a medio o largo plazo el tratamiento. Y luego que no haya efectos sistémicos importantes a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, es fundamental. Pero vamos, el tratamiento básico son los colirios. Luego se pasa, hay un escalón intermedio que es láser, una trabeculoplastia selectiva o trabeculoplastia con láser de argón, que no en todos los casos se puede utilizar, pero existe ahí ese paréntesis intermedio, y luego está la cirugía. Cuando los colirios no son suficientes o cuando la persona no tolera los colirios, hay que pasar a la cirugía. ¿La gente miope que tiene el globo ocular más grande puede tener más tendencia a padecer ese tipo de alteraciones? Lo que ocurre, aparte que pueda ser así, lo que ocurre es que su nervio óptico es más delicado o más sensible, más débil a las hipertensiones oculares. Entonces, se afecta más cuando un miope alto, sobre todo miopes magnos, miopes altos, produce una hipertensión ocular, el nervio óptico sufre más que en un paciente, en una persona que no tenga una miopía. Y luego, en la actualidad, el uso de tantas pantallas pequeñas, con los móviles, o las tablets, o incluso ver algunas pantallas de televisión, a la larga, ¿tú crees que eso puede afectar la salud de los ojos de nuestros hijos, nietos y futuras generaciones? No hay demostrado. Es hablar mucho, pero bueno. No hay demostrado. Teóricamente el mecanismo de una pantalla, de una tablet, de un móvil, no tiene por qué provocar una subida de tensión ocular. Por lo tanto, no hay por qué pensar que la utilización de esas tecnologías a largo plazo, más que a medio o largo plazo, pueda provocar problemas de hipertensión o de glaucoma. En ese sentido. Hay muchos casos de glaucoma, de gente que tenga hipertensión arterial. Tú has dicho que hay cosas endémicos en el norte de España, pero en Asturias concretamente, ¿veis muchos casos? De glaucoma sí. Hombre, claro, en la clínica nuestra se ve gente de toda España y de fuera de España. Entonces, claro, no podemos, yo ahora mismo no puedo decirte, pues en Asturias y tal, pero los compañeros que llevamos el tema de glaucoma en el Instituto Fernández de Vega, pues yo si veo 30, 40 pacientes al día, pues 10, 15 son de glaucoma. O sea que, no primeras, pero revisiones. Pero es una patología frecuente. Y, hombre, cada vez es más raro encontrar a un paciente que llega con una glaucoma terminal. Que eso ya es eso. Pero existe todavía, entonces hay que intentar evitar que llegue a esos términos. ¿Y en vuestro campo existe algún tipo de investigación que estéis realizando o que se esté planteando nuevos, investigaciones en el terreno del glaucoma? Investigaciones fundamentales son a raíz de la genética, es decir, estudios genéticos de pacientes y familiares de pacientes que tienen esa enfermedad para ver si se encuentra algún gen, que lo hay alguno, pero en cosas muy concretas, algún gen responsable o que sepamos que esta persona es más predispuesta a padecer un glaucoma. Y luego, en relación a los tratamientos, se están ya en fases de estudio, fases de experimentación, medicamentos de introducir dentro del ojo una especie de cápsula o microcápsula que va liberando el medicamento para intentar evitar alteraciones de la superficie ocular, que es lo que suele provocar también los colirios, y la frecuencia de la estilación. Con inyectar una microcápsula una vez al mes, pues a lo mejor ese paciente está ya tratado durante un mes. Entonces, la comodidad, hay un riesgo, pero la comodidad es mucho mayor. La oftalmología siempre fue una asignatura que nos ha encantado siempre en la Facultad de Medicina, y no porque solamente los que dabais clase, sino cómo dabais clase de manera tan sumamente pedagógica, tanto tú como Pepe y Luis Fernández Vega, que siempre fueron nuestros maestros y los que nos enseñaron. Última recomendación, yo creo que la gente se haga revisiones de manera periódica también de los ojos para tener una salud oftalmológica excelente, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a ver. Desde hace mucho tiempo, desde que yo empecé en la oftalmología, siempre se habla de que por lo menos cuando una persona empieza a ver mal de cerca, que vaya al oftalmólogo a que le haga una revisión, que son 40, 45, 48 años, y ese oftalmólogo le va a tomar atención y va por lo menos a hacer un cribaje de si la persona tiene una posibilidad o no tiene una posibilidad, y con eso ya por lo menos ya hay una orientación de que esa persona a los 40 y tantos años pues no tenía nada. Y luego cada 1 o 2 años, depende un poco de las personas, pues es muy aconsejable hacer una revisión oftalmológica. Pues doctor Manuel Riaño y Granero, del Instituto Oftalmológico y Universitario Fernández Vega de Oviedo, un verdadero placer tenerte aquí. Y bueno, sigues estando como en la facultad, explicando también este apartado tuyo que es tan sumamente interesante como es la oftalmología. Muchísimas gracias, Manuel, y espero volver a tenerte aquí para seguir hablándonos también de oftalmología. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias.